ahora harán uso de la palabra Magdalena Broquetas, de la Universidad de la República del Uruguay, y João Fábio Bertona, de la Universidad Estatal de Maringá, y van a comentar Ernesto Bojorlavsky y Eugenia Aguirre. El orden, vamos a respetar el orden del programa, ¿verdad? No hay cambios. Entonces, esta mesa está dedicada a Uruguay y Brasil, y vamos a escuchar a Magdalena Broquetas. Voy a hacer una brevísima presentación de ella. Es doctora en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, y investiga y enseña en la Universidad de la República del Uruguay, donde se desempeña como profesora adjunta del Departamento de Historia. Desde el año 2001 ha formado parte de varios equipos de investigación dedicados a la historia del Uruguay de los siglos XIX y XX. En simultáneo, entre 2002 y 2016 participa en la creación y el desarrollo del Centro de Fotografía de Montevideo, donde dedicó gran parte de su trabajo a la reflexión teórico-metodológica sobre la fotografía como fuente de investigación histórica y a la realización de una historia de la fotografía en Uruguay. En este marco también participó en la investigación, edición y redacción de textos de numerosas fotografías. Entre sus publicaciones destacan La trama autoritaria, Derechas y Violencia en Uruguay, 1958-1966, y Fotografía en Uruguay, Historia y Usos Sociales. Actualmente es responsable del proyecto de investigación Nacionalismos de Derecha y Anticomunismo en el Uruguay de la Guerra Fría. Le damos la palabra entonces a Magdalena, y tiene 30 minutos para exponer su trabajo. Bueno, muchas gracias. Gracias por la introducción, muchas gracias por la invitación a Clara, David y Ernesto. Estoy realmente muy contenta de estar aquí y de, como dijeron mis colegas, celebro la oportunidad del evento. Lo que yo quería compartir hoy con ustedes es más general y menos monográfico. Es decir, me parecía que para el público que probablemente conociera poco de la historia del Uruguay, menos de las derechas, era más productivo plantear una especie de mapa, ¿no? Una especie de cartografía histórica de las derechas. Y ahí entonces, si se quiere, el punto de partida o la excusa es poner en cuestión cómo puede ser que a mediados de la década de 1910 se conforme, termine de conformarse, una derecha democrática, ¿no? La idea es entonces ver algunos de los rasgos más sobresalientes de su ideario, de su praxis, y verlo en los 3 lustros siguientes al 16. Es decir, cuando pensamos en las derechas uruguayas en los años 20, estamos hablando de unos largos años 20, que inician a mediados del 10 y que terminan en el golpe de Estado de 1933, que es el primero de los 3 golpes de Estado que tenemos en el siglo XX. Yo creo, como varios de los colegas que están aquí, que el camino más redituable para analizar a las derechas es no tanto un encasillamiento teórico o filosófico por las características de estos actores sociales y políticos, y más un análisis en contexto, ¿no? De sus posiciones, de su posición ante temas, ante problemas específicos que por lo general hacen a su concepción de la sociedad y de la política. La ponencia tiene 4 partes. La primera parte, yo la voy a omitir, es un estado de la cuestión, y sobre el estado de la cuestión simplemente voy a decir 2 cositas muy breves. En primer lugar, que este campo de estudio de las derechas es un campo que tiene relativa tradición, si se miran otros momentos de la historia del siglo XX. Un campo como tal empieza a conformarse y a ser abonado en la década de 1980, entre otros, pero muy especialmente por un historiador uruguayo muy activo, muy prolífero, que es Gerardo Caetano, pero que es un campo que venía siendo mirado sobre todo en la óptica del conservadurismo, del estudio de los sectores conservadores, ¿no? Allí entraban las fracciones partidarias que podemos considerar de derecha, los grupos de presión de derecha, la iglesia, pero siempre con esta óptica del conservadurismo, que por lo general supone asumir la autopercepción de los actores.
que además está haciendo referencia a una identificación que tiene más que ver con su conservadurismo social, ¿no? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque me parece que también el campo de las derechas de los 20 en Uruguay se está beneficiando de este campo más regional que se ha consolidado en la última década, en los últimos 3 lustros, en donde se empieza a usar la categoría, ¿no? En donde la categoría conservador empieza a ser problematizada o por lo menos ampliada, en donde se empieza a mirar en clave más regional, en clave transnacional, con estudios comparados. Es decir, ahorrándome el estado de la cuestión, no quería dejar de señalar este cambio que se ha dado en relación a los 80, 90 y la última década. Y lo otro que quisiera señalar como punto de partida, y para comprender un poco a qué nos enfrentamos, porque sin duda creo que Uruguay es uno de los casos más singulares en algunas cuestiones, es que hay varios autores de estos que yo estoy omitiendo, como Carlos Reyazúa, luego Gerardo Caetano, José Pedro Barrán, que han señalado muy especialmente que desde el siglo XIX Uruguay conforma un caso de nacionalismo débil, ¿no? Lo cual es algo bastante interesante si se lo mira en relación a los países vecinos, ¿no? Es decir, en Uruguay los clásicos baluartes del conservadurismo, la iglesia, el ejército, los sectores agroexportadores, tienen otro peso relativo, ¿no? Esto es por muchos motivos. Podríamos subrayar el carácter de frontera regional del país, tamaño pequeño, la enorme incidencia de la inmigración que hace del Uruguay un país de hibridación identitaria y sobre todo de una muy débil herencia cultural y política del pasado colonial. Entonces, bueno, me interesa subrayar esto, ¿no? Lo que Caetano dice en estos términos, una debilidad manifiesta de la triple constelación de poder, ¿no? Esto es clave para entender las derechas del siglo XX. Entre 1911 y 1913 se produce la segunda presidencia de José Valle y Ordóñez. Aquí hay varios españoles, Valle sería Batlle, porque es catalán de origen, pero si yo dijera Batlle no me entendería nadie. Entonces, José Valle y Ordóñez tiene su segunda presidencia entre 1911 y 1913, y en esta segunda presidencia, la anterior había sido entre el 3 y el 7, en donde se radicaliza el impulso reformista que ya había despuntado en su primer mandato. Hay todo un programa de gobierno verdaderamente radical, yo quiero pensar que es lo más radical que ha tenido el Uruguay en el siglo XX, en donde se cuestiona el orden conservador. Es decir, es un programa que plantea una alternativa, como pasa en la mayoría de los países conosureños, al modelo agroexportador, o por lo menos intenta paliar algunos de los déficits de ese modelo. El Estado en el centro de la vida económica, desempeña... ¿Molesta? ¿Apagó? Porque siento como el Estado en el centro de la vida económica, desempeñando un papel clave en la regulación de las relaciones capital y trabajo, un proyecto muy ambicioso de nacionalizaciones y de estatizaciones, un incipiente fomento a la industria manufacturera y sobre todo una crítica muy incisiva de lo que son las formas de explotación rural, ¿no? Es cierto que hay una brecha muy grande entre los proyectos, las ideas, los proyectos presentados y los finalmente aprobados, pero bueno, hay iniciativas importantes para combatir el latifundio, para promover la expansión de pequeños y medianos productores rurales, para aumentar los ingresos fiscales grabando a los sectores de mayor riqueza, etc. Y esto se complementa con un impulso muy fuerte a la legislación social, buscando garantizar derechos como los de regulación de la jornada laboral, salario mínimo, aprobación de pensiones para la vejez, entre otros, ¿no? Y con una escasa tendencia a la represión de la protesta obrera, ¿no? En este periodo realmente no es que no la haya habido, sino que es escasamente reprimida. Todas estas reformas impulsadas desde el Estado, en el plano económico, fiscal, social, están afectando los intereses de las clases capitalistas, de las clases poseedoras, pero sobre todo están avivando un miedo, ¿no? Un miedo a que este programa se radicalice. Dentro del vallismo, que es este sector que nuclea al presidente, que es sumamente heterogéneo, hay en particular una ala radical, ¿no? Hay un temor muy fuerte a este radicalismo del vallismo. Y en 1913, Valle y Ordóñez expone lo que es la piedra angular de todo este proyecto reformista, que es la reforma política.
¿no? Es un proyecto de gobierno colegiado, compuesto por 9 miembros, que, dicho muy brevemente, lo que busca garantizar es la permanencia de estas reformas. Es decir, Valle propone en sus apuntes, que divulga por escrito en 1913, un colegiado integral compuesto por 9 miembros, de los cuales, para que la oposición ganara el gobierno, debía ganar las elecciones 5 años consecutivos. Es decir, era una forma de garantizar la permanencia en el poder y la permanencia de las reformas. Y esto genera una muy fuerte reacción, ¿no? Genera una primera decisión a la derecha de las varias que va a haber en la década del 20 dentro del vallismo, el riverismo, ¿no? El Partido Colorado, General Fructuoso Rivera, un sublema que se va a mantener dentro del partido, pero que va a tener un sublema propio, y arriba lo que es toda la prédica opositora del adversario histórico del Partido Colorado, que es el Partido Nacional. El Partido Nacional, desde hace 4 décadas que está en el llano, y cuando se divulga este proyecto, reedita algunas demandas que no son nuevas, ¿no? Que también son en común, a favor del voto secreto, a favor de garantías para el sufragio, a favor de una representación proporcional. Es decir, hay una voluntad de frenar el programa reformista, pero también hay sobre todo una voluntad de frenar el gobierno del partido, ¿no? Si miramos a la derecha política, además de este sector colorado no vallista y el Partido Nacional, deberíamos también mencionar al pequeño partido católico, Unión Cívica, que se forma en este momento, en el final, digamos, del proceso de secularización que ha sido de un anticlericalismo radical y en donde el vallismo tiene un protagonismo. Esta es la derecha política, pero realmente si miramos solo la derecha política nos quedaríamos con una visión un poco miope, ¿no? Porque por todo esto que yo planteé muy sintéticamente, hay toda una serie de intereses de clase, de intereses sectoriales, que hacen que se forme un conglomerado opositor por sobre las divisas, ¿no? Y ahí entonces es que encontramos a estos sectores, los sectores agroexportadores, sobre todo, pero no solamente, también comerciantes, industriales, personas vinculadas al gran capital, banqueros, que van a hacer un frente común contra el proyecto de reforma política del Valle, ¿no? Y acá lo que me interesa subrayar muy brevemente es que sin duda hay por parte de todos estos sectores un temor que tiene que ver con sus intereses materiales, con sus intereses de clase, pero no es menor toda la dimensión más simbólica y que además tiene que ver con la reforma moral que también impulsa el vallismo. Estos sectores, las derechas políticas y estos sectores sociales que podemos ubicar también a la derecha del mapa, van a ver afectados por el vallismo su esquema de valores, su forma de ver el mundo. Era muy común que hablara del rechazo a lo que era la moral corruptora del vallismo, ¿no? Esta idea de que el vallismo fomenta el hedonismo, fomenta el individualismo, la disolución de la familia. Es decir, empieza a salir en toda la prédica antivallista, en la dimensión más moral, lo que son los principios más esenciales de estos sectores, ¿no? Una no creencia en la igualdad universal, la idea de que un programa como el vallista de democracia social, de liberación, es vulgar, es mesocrático, es del reino de la muchedumbre y los mejores, etc., ¿no? Es también muy interesante observar, esto lo he estudiado mucho y muy bien José Pedro Barrán, cómo se revitaliza una antinomia que es parte del discurso de las gremiales rurales del siglo XIX, como es la del campo-ciudad, ¿no? El vallismo es la ciudad, con todo lo corrupto, con todo lo parasitario que la ciudad tiene, es el lugar de la burocracia, es el lugar de la corrupción, cuando en realidad el verdadero espacio nacional, el verdadero espacio de producción de riqueza, estoy simulando el discurso por supuesto, es el campo, ¿no? Entonces esta antinomia campo-ciudad que está muy presente en estos sectores. En síntesis, la defensa de la igualdad social, la masificación de la política no forma parte del bagaje ideológico de estos sectores, pero estos sectores acaban acompañando los reclamos democratizadores del Partido Nacional por una cuestión de coyuntura. Es algo así como una concesión para detener un enemigo común. Cuando se producen las elecciones de 1916, la constituyente de 1916, el vallismo, primera vez que tenemos voto secreto, universal masculino, el vallismo es derrotado. Es
decir, el vallismo es derrotado en las urnas. El resultado de esta elección es una nueva constitución que es del 17, pero entra en vigencia en el 19, y que es el resultado de un pacto entre vallistas y nacionalistas. Aquella idea del colegiado integral que queda sepultada, y lo que tenemos es un increíble híbrido, porque es un gobierno que mantiene la idea del colegiado, hay un presidente y hay un Consejo Nacional de Administración. El presidente atiende asuntos de gobierno, guerra y marina, relaciones exteriores, y los demás asuntos, por ejemplo la política económica, caen en el Consejo Nacional de Administración, en donde sí hay un colegiado con 6 miembros de la mayoría y 3 de la minoría. Pero lo interesante, mirando todo este nivel de síntesis, es que no solo tenemos una pérdida de caudal electoral del vallismo, sino que tenemos también la instauración definitiva de la coparticipación en todos los ámbitos de gobierno. Es decir, esta derecha política que venía siendo constreñida, frenada, entra al Estado y entra coparticipando. Lo otro que vemos como novedad es que estas elecciones se realizaron con un novedosísimo y muy activo conservadurismo de presión, ¿no? En 1915 se funda la Federación Rural, a imagen y semejanza de la Federación Rural y otras gremiales vinculadas al comercio, a la industria, pero sobre todo los sectores agroexportadores son los más activos, que realmente llevan adelante una movilización concertada y conjunta que es novedosa. O sea, no es asimilable a lo que veníamos teniendo hasta ahora. Y la otra novedad es que el presidente del momento, en 1915, el presidente Viera, pone un alto a las reformas. Pone un alto a las reformas y anuncia un cambio en la conducción económica. Es muy interesante que Gerardo Caetano ha estudiado muy en detalle el periodo del 15 y el 25 y habla de una especie de euforia conservadora, es decir, por primera vez presidente de Fuerzas Vivas, después de lo que había sido el programa reformista, habla en un lenguaje común. Es un periodo que podríamos decir de predominio de una derecha moderada, en donde no hay un retroceso, pero sí hay un freno, y esto es clarísimo. O sea, inmediatamente después del famoso alto de Viera, por el presidente Viera, se detiene, por poner un ejemplo gráfico, en el Parlamento la consideración de proyectos como los que proponían un salario mínimo para el peón rural, o los que proponían la participación de los obreros y empleados en las utilidades de las empresas. Hacia comienzos de los 20, este espacio vallista que ha quedado golpeado, que ya tenía una decisión a la derecha, sufre una nueva decisión, que es la del grupo que está alrededor del presidente Viera. Entonces ya teníamos el riverismo y ahora se agrega el vierismo. Lo interesante también, porque habla de una característica del sistema de partidos de Uruguay, me parece que es una diferencia en relación a los demás países, es que con esta euforia conservadora y bueno, con estas nuevas reglas de juego, también empieza a escucharse, a sonar muy fuerte la idea de tener un partido de derecha. Es decir, bueno, no apoyar a los sectores de derecha del Partido Colorado o al Partido Nacional, que básicamente todo de derecha, bueno, no todo, tiene una pequeña fracción de izquierda, sino tener un partido propio. Y lo interesante es que finalmente en las elecciones del 19 hay un partido de derecha que es un gran fracaso electoral. Entonces nosotros vamos viendo cómo hacia los 20 se van sentando las bases de todo el funcionamiento del sistema político uruguayo, ¿no? Bipartidismo, conservadurismo de presión, ineficacia de la posibilidad de un partido por fuera de las dos divisas tradicionales, y pactos, constantes pactos. Porque esta coparticipación y esta tendencia a la fragmentación, que no se da solo dentro del vallismo, pero sobre todo dentro del vallismo, lleva a que haya una dinámica de constantes pactos. De hecho, la historiografía ha llamado también al periodo de los 20 la República del Compromiso, ¿no? La República conservadora por el triunfo de estos sectores, o la República del Compromiso. Por esta dinámica de constantes elecciones, porque se renovaba una rama del Ejecutivo colegiado, porque se renovaba parcialmente el Parlamento, hacia mediados de los años 20 vamos a encontrar una llegada de sectores de derecha un poco más radicales que estos que rodeaban a Viera y que la historiografía califica de moderados, ¿no? Sectores que tienen más vínculo con
con la Federación Rural, sectores más radicales, sectores que empiezan a tener más identificación o tomar más modelo de los fascismos. Y en este contexto además surge una tercera escisión dentro del vallismo, que es la escisión, si se quiere, más cercana al corporativismo fascista, que es el socismo. Es decir, tenemos el espacio vallista totalmente fragmentado, esta derecha moderada que rodeaba a Baviera fuera del Estado, la llegada de sectores más radicales y unos últimos años de la década del 20, en donde si bien la crisis económica de la posguerra se había superado, el crecimiento económico había sido moderado, llega también o tiene cierto margen por este mecanismo tan diabólico constitucional en el Consejo Nacional de Administración el sector más radical del vallismo, cosa que no pasaba desde 1900, o sea, desde la Constitución anterior. Entonces, si bien tenemos esta paradoja, ¿no?, de que si bien es minoritario, al tener la conducción de la política económica, lideran lo que la historiografía ha llamado un segundo impulso reformista, entre el 28 y el 31. Es un grupo de jóvenes que Valle todavía está vivo, Valle muere en octubre del 29, pero es un grupo de jóvenes que reedita, si se quiere, la faceta más radical del programa vallista. Por ejemplo, vuelve a cuestionar la forma de tenencia de la tierra, la omnipresencia del capital extranjero, sobre todo británico, pero no solamente. Y esto es el disparador para nuevamente el recrudecimiento de esto que ya había funcionado también, que siguió funcionando de manera casi latente, pero que en el 29-30 se reedita, que es este activo conservadurismo de presión. Con la novedad de que estas gremiales que habían actuado por separado, más allá de que hubieran tenido acciones mancomunadas, crean algo que se llamó un comité de vigilancia económica, ¿no? Y es una herramienta creada para combatir lo que en la época llamaban el inquietismo vallista, es decir, para combatir una probable nueva embestida de reformas. En este contexto, que además es un contexto donde, si bien no hay grandes desarrollos de los fascismos, pero sí, por ejemplo, se están creando grupos como las Vanguardias de la Patria, que son grupos de jóvenes similares a las juventudes fascistas europeas, grupos paramilitares que se organizan con connivencia con el ejército, un ejército que es colorado pero antivallista, cercano a este sector del liberismo. Bueno, en este contexto, ¿no?, de Comité Nacional de Vigilancia Económica, resonancias cada vez más amplias de los fascismos, hay elecciones en noviembre de 1930 y la presidencia cae en un colorado que es Gabriel Terra. Gabriel Terra no era un outsider, era un político de larga trayectoria que, digamos, venía del ala derecha del vallismo. Impresionante la cantidad de veces que digo vallismo en parece militar. Y en el 31 es cuando efectivamente llegan los efectos de la crisis del 29 a Uruguay. O sea, la crisis es anterior, pero cuando más se siente es a partir del 31. Entonces tenemos un presidente vallista, un Consejo Nacional de Administración, pero no son los vallistas, un Consejo Nacional de Administración que va a enfrentar la crisis con las medidas de corte estatista, ¿no?, con las medidas más intervencionistas, y una oposición mucho más radicalizada que en el entorno del 15. Es decir, si en el 15 habíamos tenido una prédica democrática como opción coyuntural para constreñir al reformismo, en este contexto lo que vamos a empezar a tener, también en un resumen muy grosero, es una prédica mucho más radical que va a decir, bueno, ya lo que hay que sacar es al vallismo del gobierno, y lo que tenemos es una constitución que no nos sirve, porque el vallismo está porque la constitución es colegiada, porque tenemos esta cantidad de ámbitos de coparticipación. Entonces, los mismos sectores que habían defendido la democratización, que habían defendido la coparticipación, van a tener todo un discurso en relación a la lentitud, la burocracia, lo usual de las elecciones con la constitución vigente. Y la piedra, la gota que rebasa la copa, es que por un acuerdo con los nacionalistas, porque repito, así es la política uruguaya de los años 20 y las décadas siguientes, por un acuerdo con los nacionalistas, los vallistas logran aprobar una ley de creación
no solo de monopolio estatal, sino de creación de un nuevo ente público que va a tener a su cargo el monopolio del alcohol y del carburante nacional y la importación y refinación de petróleo crudo, ¿no? La ley de creación de ANCAP, que enoja mucho a estos sectores y los enoja más cuando la licitación para la importación de petróleo la gana una empresa estatal rusa. Entonces, bueno, no quiero quedarme sin las conclusiones. Como han señalado los historiadores que más han trabajado este periodo, Gerardo Gaetano, Raúl Yaco, ya lo que ocurre entre el 31 y el 33 rebasa la dimensión de protesta. Las derechas políticas, el herrerismo dentro del Partido Nacional, todo el espectro antiballista y las gremiales empresariales rodean a Terra y realmente lo alientan a tomar una decisión más drástica. En toda la prédica antiballista, la novedad que encontramos, por ejemplo, es que está muy fuerte el tema contra la inmigración indeseable. No la habíamos tenido en el primer embate, en el embate del 16. Es decir, todo un cuestionamiento también a la política cosmopolita del vallismo, de puertas abiertas, etc. Hay todo un cuarto movimiento a la derecha de lo que vengo nombrando, porque se forma un movimiento que realmente es suprapartidario, que es el terrismo, ¿no? Que todo este grupo que rodea a Terra y que es derecha política. Y finalmente el presidente Terra da un autogolpe, que es otra de las características de la historia uruguaya. En ese autogolpe, que se da solo con el apoyo de la policía, el ejército tiene una participación pasiva, no acompaña, disuelve el Consejo Nacional de Administración y plantea el inicio de una revolución marxista, con Z porque es en marzo. Así se llaman los marxistas también. Bueno, en definitiva aquí se abre otro capítulo, en el 33 se abre otro capítulo que sin duda es, bueno, yo cerraba acá diciendo es la mejor década para las derechas. Pero bueno, a modo de síntesis, lo que podemos ver en este rapidísimo panorama, pero que pretende ser panorámico, es que en esta fase de modernización del sistema político, bueno, tenemos la modernización de los partidos, la consolidación, como en los demás países, del nuevo modelo de ciudadanía, y todo esto coincide con la consolidación de un bipartidismo hegemónico, Partido Colorado y Partido Nacional. Pero es un bipartidismo que en los hechos esconde un sistema de partidos múltiples, ¿no? Dentro de estos partidos están representadas todas las tendencias del espectro político, desde la izquierda hasta la derecha. Entonces, a mediados de los años 20, cuando se pone en funcionamiento, digamos, toda lo que es la maquinaria más milimétrica de funcionamiento electoral, vamos a tener que siempre, por más que se vote un sublema, finalmente se termina votando al lema, ¿no? Entonces, esta división entre colorados y nacionalistas termina siendo una división mucho más emocional y mucho menos ideológica. Eso, sumado al fracaso del que hablamos de un partido de derecha, hace que estos grupos entiendan que la forma más fácil para su representación es apoyar a algunas de las fracciones de derecha de los partidos llamados tradicionales. Como vimos, en una cartografía histórica de las derechas en los años 20, encontramos tanto exponentes del Partido Colorado, riverismo, pierismo, socismo, terrismo, como dentro del Partido Nacional, del cual hablé menos. Dentro del Partido Nacional, el herrerismo, el nombre que viene del apellido de Pizarroto de Herrera, líder de la fracción mayoritaria, es hegemónico. Pero en el 31 vemos nacer o terminar de consolidarse a un sector que es el nacionalismo independiente, que va a representar otra forma de derecha, más elitista en lo social, pero liberal en lo económico, muy distanciada del perfil popular que va adquiriendo el herrerismo. En el campo de las derechas ubicamos también grupos de presión empresariales y patronales que se vinculan exitosamente con los dos partidos políticos mayoritarios y que logran infiltrarse en la maquinaria del Estado. También están aquí las jerarquías eclesiásticas de la Iglesia Católica, están en el frente opositor al fascismo, pero no es la década en donde tienen más vigor, porque realmente han salido bastante maltrechas de todo el embate anticlerical. Aunque es un periodo bastante virgen en el frente, ¿no? La idea de que es una iglesia gueto y está demandando investigación, pero en todo caso no lidera el impulso antifascista. Otro de los componentes del espacio ideológico de las derechas es el ejército, históricamente colorado y en este momento que nos ocupa, antifascista y cercano al riverismo. Es el ámbito privilegiado de recepción de los fascismos y como vimos, la característica del ejército en Uruguay
es que se manifestó más por lo que previó, no lo vimos tanto, pero bueno, lo dije cuando mencioné que no había participado en un bloque de terra, o permitió por lo que efectivamente concretó. Quizás una diferencia con otros ejércitos latinoamericanos. Vemos entonces que es un mapa con actores políticos y sociales de procedencia ideológica muy diversa, católicos, liberal conservadores, filofascistas, con distinto grado de interrelación, con posiciones que oscilan entre la moderación y el radicalismo, con posiciones oscilantes también en lo que tiene que ver con la actitud de la democracia, frente a la democracia como forma de gobierno, ante la idea de igualdad universal o ante la intervención del Estado en la economía. Me importa que haya quedado visible también el carácter pragmático y flexible de muchas de estas posiciones que fueron tomadas en respuesta a factores que se percibieron como amenazantes o por el análisis de coyuntura. Ahora bien, a pesar de la diversidad, esta derecha política, social, económica, unánimemente identifica como su par antitético al reformismo, al vallismo. Es decir, es ahí donde está la izquierda más temida. Y recién, en segundo lugar, el temor a la agitación sindical, a la protesta obrera o a los incipientes movimientos anarquistas, bueno, no incipientes pero pequeños, e incipientes partidos de izquierda como el socialista o comunista del 10 y del 20 respectivamente. Entonces la característica sobresaliente, como vimos, fue la acción mancomunada de partidos y grupos de presión, y hemos visto que en este contexto tienen lugar dos reacciones, 16, 33, que corroboran esta dimensión pragmática que caracterizó a la praxis de las derechas. Bueno, que como vimos apela a los principios democráticos por conveniencia. Eso no significa que no haya habido algunos proyectos más radicales, sino que estos fueron realmente muy minoritarios. Y por último, lo que me gustaría decir es que si miramos el golpe del 33 y si lo miramos en la larga duración, en lo que es el siglo XX uruguayo, bueno, es interesante ver cómo esta interrupción de la legalidad, a diferencia de lo que pasa en Argentina, por ejemplo, es vista más en términos de ajuste, ¿no? Es un autogolpe y no de ruptura, ¿no? Esto configura un escenario bastante original en un panorama latinoamericano que fue marcado por los golpes de Estado más radicales, por las dictaduras, y consolida un vínculo muy particular entre las derechas y la legalidad, que va a ser la tónica en todo el siglo XX. Muchas gracias. Muchas gracias, Magdalena. Vamos a dar la palabra entonces a João Fabio Toña, que es doctor en Historia por la Universidad Estatal de Campinas, especialista en estudios estratégicos y en defensa por la Universidad Nacional de la Defensa de los Estados Unidos, investigador del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil y docente de la Universidad Estatal de Maryland. Sus intereses de investigación se han centrado en la inmigración italiana, alemana y austrohúngara en Brasil durante las guerras mundiales, en las derechas, especialmente el integrismo y sus vínculos transnacionales, y en el desarrollo del fascismo y del antifascismo en el seno de las comunidades de inmigrantes italianos en Brasil. Entre sus publicaciones figuran El fascismo y los inmigrantes italianos en Brasil, Otros problemas y perspectivas y cuestiones historiográficas, Aventureros, utopistas, inmigrantes y Fascismo, antifascismo de las comunidades italianas en el exterior. Le damos entonces la palabra a João Fabio con una presentación que lleva por título La derecha brasileña entre el tradicionalismo y las ligas nacionalistas y la seducción del fascismo 1917-1932. Sí. Buenos días. Ante todo, queria agradecer a los organizadores la oportunidad de estar aquí. Es un privilegio estar en ese evento y es siempre un placer estar en México. Debo decir que tengo lo mismo problema que Antonio. Soy hablante de portugués e italiano es mi segunda lengua, mi lengua de familia. Entonces, es muy difícil para mí hablar un español. Entonces, decidí leer una versión reducida de mi texto
creo que será más fácil para ustedes. Y también creo que cuando los números los leeré en portugués, porque los números son muy difíciles para mí, muy difíciles en español. Entonces, pienso que será más fácil así. En el caso brasileño, es una cuestión problemática el uso de la dicotomía izquierda-derecha para el estudio de la política del imperio brasileño. Por ejemplo, a lo máximo esto podría ser aceptable con inmensas restricciones. El inicio del periodo republicano y el acento de la modernidad llevó a la política nacional al rompimiento que ocurrió un século antes en Europa, acercándose un poco más al estándar europeo. Surgen los primeros partidos realmente obreros y de izquierda y movimientos ya bastante próximos al modelo de la derecha radical europea del periodo. En el periodo de la llamada República Vieja, 1889-1930, en realidad, várias corrientes de pensamento e autores criticavam o capitalismo liberal, o operário estrangeiro e defendiam Estado fuerte e a reorganização nacional. A eficácia da estratégia das élites e da direita conservadora de combinar a lógica e o discurso liberal com a praxis autoritária para resolver os problemas sociais e políticos e preservar o status quo, deixou pouco espaço para a direita radical durante a República Vieja. Foi solo em la década de 1910, e especialmente durante a Primeira Guerra Mundial, que o espaço de discussão da direita radical se expandiu, com a criação de várias associações e ligas nacionalistas destinadas a enfrentar a agitação obrera e repensar o Estado e a nacionalidade brasileiros. Bom, a Primeira Guerra Mundial. Brasil participou de forma marginal em la Primeira Guerra Mundial. Neutral em los primeiros anos de conflito, declarou a guerra à Alemanha em 1917 e enviou uma divisão naval para patrulhar o Oceano Atlântico ao ano seguinte. É uma participação limitada, pero de qualquer forma trajo consequências de peso para a sociedade brasileira, econômicas e sociais. O maior impacto da guerra, sin embargo, ocorreu no campo político e das ideias. Como desde muito antes, setores da intelectualidade e da classe política brasileiras criticavam a subordinação do país ao capitalismo estrangeiro, temiam a agitação obrera e defendiam o Estado fuerte como alternativa ao precário sistema liberal instalado no país durante a República Vieja. Foi a partir da eclosão da guerra na Europa, e especialmente depois da entrada de Brasil no conflito, que a temática do nacionalismo invadiu a agenda nacional. Estava claro que Brasil não estava preparado, tanto em termos materiais como em coesão nacional, para participar em conflito de esta magnitude, e o debate que se seguiu foi como o país poderia fortalecer-se e sobreviver no âmbito internacional. O temor à sublevação obrera, tão presente nesses anos, também foi elemento de suma importância para explicar o ascenso de los nacionalistas, que pensavam resolver o problema obrero através do combate ao movimento sindical e sua incorporação ao cuerpo nacional. A partir desse cenário surgiram diversas ligas nacionalistas que buscavam defender essas ideias, Liga de Defesa Nacional, Liga Nacionalista e outras. Esses e outros grupos apresentavam soluções diferentes: o serviço militar, o autoritarismo, a educação, a participação eleitoral das massas para renovar o Brasil. Pero estavam unidos em seu ardor nacionalista, em sua búsqueda de uma nova elite nacional, em seu desejo de país nacionalista e renovado. A experiência brasileira com as ligas, em realidade, não foi muito diferente a la de outros países. A Revolução Bolchevique em Rússia, a ocupação das fábricas em Itália, o Red Scare em los Estados Unidos, as repúblicas soviéticas em Baviera e Hungria, a Semana Trágica na Argentina, as huelgas generais em Brasil ou em Suíça e tantos outros acontecimentos se originaram do mesmo caldo cultural e social que agitou a Ocidente em la fase final da Primeira Guerra Mundial hasta, grosso modo, 1920 e 21.
Como respuesta a esta situación, algunos estados atendieron en algunos lugares las reivindicaciones obreras, al menos parcialmente. En general, sin embargo, lo que ocurrió fue un aumento de la represión. Los estados reorganizaron sustancialmente sus aparatos represivos, como indica el potenciamiento del FBI e del MI5 británico, y la fundación o crecimiento de las varias políticas en América Latina. También se instalaron dictaduras como la fascista en Italia. La proliferación de grupos nacionalistas o paramilitares de derecha también fue relativamente común. En algunos países, como en Francia o en Chile, las ligas existieron y solamente asumieron nuevas funciones desde esos años. En otros, como en Alemania o en Hungría, grupos paramilitares de derecha fueron instrumentales en la derrota de la revolución. En realidad, en ese contexto, nacionalismo se resumía, en buena medida, en contrarrevolución. El caso brasileño tiene, sin embargo, algunas especificidades. Las ligas surgieron directamente bajo el impacto de la guerra y de la movilización obrera y desaparecieron casi inmediatamente después de su reflujo, al contrario de lo que ocurrió en Francia, Argentina y otros lugares. Parte del ideario de las ligas en Brasil aún pertenecía al filón liberal democrático, proponiendo una profundización de la democracia y no su eliminación. En Brasil, además, las ligas no tuvieron un papel significativo en la represión a los operarios, ni se organizaron como fuerzas paramilitares, a no ser ocasionalmente como durante la Revolución de 1924 en São Paulo. En efecto, la élite tradicional mantuvo el control de la situación y fue capaz de sofocar el movimiento obrero sin la necesidad de aplicar reformas sociales o políticas de monta, ni de apelar a la derecha radical. Después de la experiencia de las ligas, el tema del nacionalismo entró con fuerza aún más acentuada en el debate político-intelectual brasileño. Rediscutir la nación, sus debilidades y dificultades era temática común a todos. En ese sentido, el tema del nacionalismo se convirtió en el centro de todas las discusiones, aunque, por supuesto, sin respuestas únicas. En el campo de la derecha, los debates fueron inmensos, especialmente en lo que se refiere al papel de la democracia y del catolicismo en la reorganización del Estado. Los grupos monarquistas, militares o otras vertientes de la derecha también continuaron existiendo. El rasgo más común de la derecha radical en esa década fue la combinación del nacionalismo con el catolicismo conservador. Recuperando temas y discusiones presentes anteriormente y con el apoyo decisivo de la Iglesia Católica, intelectuales como Jackson de Figueiredo, Alcebiades de la Mare, Afonso Celso y otros fundaron nuevos espacios intelectuales y políticos para la defensa de esta perspectiva. La mayoría de ellos manifestó cierta simpatía por los autoritarismos europeos y, en particular, por Mussolini. Sin embargo, no podríamos llamarlos fascistas, pues esa derecha circunscribía sus propuestas dentro de una perspectiva autoritaria, sin los ingredientes básicos de la ideología fascista. El fascismo, en realidad, seguía siendo un elemento ausente en el debate político brasileño. Las fuerzas de la derecha tendían a ver el fascismo italiano con inmensa simpatía y Mussolini era especialmente saludado como el salvador de Italia. Sin embargo, había cierta desconfianza frente a él, especialmente entre los católicos, hasta la firma del Tratado de Letrán en 1929. Y por encima de todo, el fascismo era visto como una cuestión italiana, una experiencia típica de Italia que podía ser vista como una fuente de inspiración, pero no como un modelo que se podía o debía copiar. De esa forma, los movimientos de partidos realmente fascistas que surgieron bajo la inspiración italiana a partir de 1922 fueron prácticamente inexistentes. En la década de 1920, por lo tanto, la derecha radical tuvo un espacio reducido en el debate nacional. A pesar de que el tema del nacionalismo estaba en el orden del día, el peso de la derecha radical estaba reducido al debate intelectual, normalmente en los espacios mantenidos y financiados por la Iglesia Católica. El fascismo, a su vez, era
a lo máximo el sueño de algunos intelectuales encantados con la experiencia de Mussolini. La élite tradicional brasileña en esos años mantenía el control del sistema político y social y no ofrecía margen para cuestionamientos efectivos a esa situación. Las crisis económicas de 1929 y la revolución de 1930 alteraron ese escenario y abrieron espacio para proyectos hasta entonces políticamente poco viables. El fascismo fue uno de ellos. A partir de la revolución de 1930, hubo un periodo de recomposición e indefinición política en el país que duró como mínimo hasta 1937, con la instauración del Estado Novo de Vargas. Su fase crucial fueron los años iniciales, entre 1930 y 1932. En esos 2 años, los conflictos entre los militares tenentistas y las oligarquías, entre las oligarquías vencedoras y las perdedoras, entre los nuevos y los viejos dueños del poder, se volvieron intensos. Proyectos antes marginales parecían tener oportunidad de éxito, sea influyendo al nuevo presidente, Getúlio Vargas, sea por la movilización directa de grupos y partidos. En el caso del fascismo, además, la expansión creciente de movimientos fascistas por Europa y América dejaba claro que el fascismo no estaba inevitablemente restringido a Italia. La ascensión de Hitler en Alemania, especialmente, era la prueba final de que el fascismo era una solución que podía aplicarse a todos los países de Occidente. El escenario nacional e internacional parecía abrir nuevas posibilidades para los fascistas brasileños. Esse cenário, evidentemente, não foi exclusivo do Brasil. Em vários países europeus e americanos, o exemplo nazi serviu de catalisador para a formação ou fortalecimento de movimentos ou partidos fascistas. Em Brasil, sin embargo, esta nova fase foi particularmente fecunda em termos de difusão e fortalecimento do fascismo. A princípios dos anos 30, começou assim uma nova ola de movimentos fascistas em Brasil. Algunos de ellos fueron inexpresivos, como el Partido Fascista Brasileiro y el Partido Nacional Fascista. Ya en Ceará surgiu la importante Legião Cearense do Trabalho, com bases fuertemente obreras e católicas, pero que flirteou com o fascismo. Aún mais relevante para compreender esse período foram os clubes e legiões revolucionárias que surgiram pouco depois da Revolução de 30. Algunas de ellas se aproximaram ao fascismo, aunque la mayoría estaba más cerca de los ideales de los militares de baja patente, los tenentes, grandes agentes revolucionarios en esta época. Sin embargo, el flirteo de varias de esas legiones y clubes con el fascismo, cada vez más explícito, indica claramente como el momento era de cambio de perspectivas y que el fascismo se iba convirtiendo cada vez más en una referencia clave para buena parte de la derecha radical. No solo se organizaban movimientos de partidos abiertamente fascistas, sino que la inspiración y el ejemplo de fascismo seducían cada vez más otros grupos de la derecha radical, como los católicos, los autoritarios modernizadores, los monarquistas y otros. El 24 de febrero de 32 fue fundada la Sociedade de Estudos Políticos y el 7 de octubre del mismo año la Ação Integralista Brasileira. La Ação Integralista Brasileira foi o mais importante partido fascista fora do continente europeu e foi um ator fundamental no cenário político brasileiro hasta 1937. Em um primeiro momento, a AIB conseguiu articular a intelectuales de direita de São Paulo e Rio de Janeiro, monarquistas e tradicionalistas católicos. As dissidências, sin embargo, pronto emergiram. Os monarquistas questionavam o caráter republicano e não exclusivamente católico do grupo e deixaram a AIB já em novembro de 32. Os monarquistas compartilham com o integralismo o mesmo diagnóstico sobre os problemas nacionais e parte das soluções, o que permitia aos dois movimentos conviver, pero não fusionar-se. Uma parte substancial da direita autoritária laica tampouco aderiu ao integralismo e preferiu articular-se ao redor de Getúlio Vargas.
Esta foi a opção individual de intelectuais como Oliveira Viana e Francisco Campos, e de instituições como a Associação de Amigos de Alberto Torres, fundada em Rio de Janeiro em 32. Em resumo, resulta evidente que não todas as correntes da direita autoritária e radical convergeram en el integralismo. As divergências políticas e ideológicas, especialmente frente à questão do catolicismo e do fascismo, mantuvieron a la derecha defensora de la modernização conservadora e a parte da direita católica fora del projeto integralista. Sin embargo, la AIB foi a organização que logrou agrupar a la maior parte das forças da direita radical e dar-lhes uma expressão política. A partir de 1932, por primeira vez, parte substancial da direita radical brasileira estava reunida em torno a projeto e a líder. E era projeto fascista de líder que pretendia reproduzir em Brasil os êxitos de Mussolini em Itália, Plínio Salgado. Bom, já as conclusões. Esta ponência apresenta a trajetória da direita radical brasileira, especialmente a fascista, entre o final da Primeira Guerra Mundial e 1932. Em certo sentido, não foi uma trajetória excepcional. Como em outros países da Europa e das Américas, a direita radical estava, com algumas exceções, em posição marginal em los sistemas políticos em la maioria dos países do Ocidente. Hubo brote reacionário justo depois da Primeira Guerra Mundial e da Revolução Russa, quando também é identificável uma primeira ola fascista, aunque minoritária. En los años 20 hay un reflujo de la direita radical hasta la crisis de 29 y la ascensión del nazismo al poder. A partir de entonces, todas las derechas se fortaleceram y el autoritarismo de derecha se volvió común en buena parte de Europa y de las Américas. En esa nueva fase, la derecha radical quedó más fuerte, especialmente su vertiente fascista, hasta su reflujo a partir de 1945. El caso brasileño, sin embargo, a pesar de não ser excepcional, tiene algumas especificidades que talvez merezcam discussão. Em primeiro lugar, resulta evidente a particular debilidade da direita radical brasileira hasta 1932. Em um sistema político monárquico hasta 1889 e oligárquico hasta 1930, a direita radical brasileira tinha aún menos espaço que em outros países. O sistema político brasileiro, además, foi capaz de contener a agitação social a finales da década de 1910, sem necessidade de recorrer, a não ser minimamente, a las ligas nacionalistas ou a los movimentos contra-revolucionários de massa, bastando a repressão oficial. En los años 1920, novamente, a direita radical brasileira retrocediu, pero a intensidade desse reflujo parece maior, e a evaluação aqui é meramente impressionista, que em outros países, como Argentina, Chile ou França. O interrogante é como uma direita radical comparativamente débil foi capaz de transmutar-se em el mais importante movimento fascista fora do continente europeu. As hipóteses para explicar isso remitem a três ordens: estrutural, conjuntural e ocasional. Estruturalmente, seguindo a teoria de Sven Larsen, a hipótese é que Brasil foi terreno especialmente fértil para o desenvolvimento do movimento fascista devido a sua modernidade e liberalismo incompleto. Sin embargo, tal quadro se repetiu em outros países e a modernidade incompleta nacional não explica por si sola a especial força do fascismo em Brasil em la década de 1930. Outra hipótese é conjuntural e se relaciona com a profunda crise sistêmica vivida por la sociedade e o Estado brasileiros a partir de 1930. Em um quadro de crise econômica profunda e de reorganização do sistema político, se abria aberto um espaço inédito para a direita radical, que supo aproveitar o momento. Com o passo do tempo, as forças conservadoras e da direita tradicional se reorganizaram e conseguiram anular o desafio da franja radical através do golpe varguista de 1937. Esta possibilidade é certamente real e explica o ascenso da direita radical e sua anulação posterior.
Sin embargo, implica dos requisitos prévios de difícil comprovação. Em primeiro lugar, que a crise brasileira foi maior que em outros países. Em segundo lugar, que a intensidade da crise leva à intensidade da resposta, sendo o fascismo a resposta máxima. A crise sistêmica também ocorreu e os golpes de Estado que se seguiram lo comprueban. Sin embargo, em boa parte de Europa e de América Latina, e não sempre o fascismo tuvo desenvolvimento tão espetacular como em Brasil. A explicação ocasional identificará em los hechos imediatos a resposta a nossa questão. Em Brasil, por motivos ocasionais ou hasta fortuitos, Plínio Salgado foi capaz de reunir as forças dispersas da direita radical e fundir a maioria de elas em uma proposta fascista, lo que não sucedeu na Argentina, por exemplo. Uma direita comparativamente débil se convertiu em uma proposta real de poder simplesmente porque os acontecimentos e a ação humana permitiram sua emergência. Poderíamos incluso pensar que foi esta maior capacidade de aglutinação da direita radical fascista na década de 30 em Brasil que paradoxicamente diminuiu suas possibilidades políticas em las décadas posteriores, conforme trabalhei em outros espaços. É provável que a explicação seja uma combinação das três propostas. Se num contexto estrutural de fundo e uma profunda crise conjuntural, a direita radical teria continuado em las periferias do poder. Por outro lado, liderazgo unificado era fator crucial para a viabilidade desse projeto político, como a morte de Uriburu em Argentina parece indicar. Só liderazgo unificados, sin embargo, não significava muito se as condições estruturais e conjunturais não eram favoráveis, como indicam os exemplos de Arcan em Canadá, Mosley em Reino Unido, Quisling em Noruega e tantos outros candidatos a Duce e Führer naqueles anos. Estabelecer os parâmetros de combinação entre essas variáveis não é tarefa fácil para os historiadores de cada país e para o caso brasileiro, a questão todavia está aberta. Lo que está evidente, sin embargo, é a continuidade entre os períodos distintos. Sem a elaboração teórica e política da direita radical e os períodos de reflujo, ela não teria a densidade política e ideológica para convertir-se em uma alternativa viável em las ventanas de oportunidade abertas por la estrutura ou la conjuntura. A historiografia brasileira dedicou muito mais atenção ao integralismo que às décadas de 1910 e 20. Algo natural, pois foi em los anos 30 que a direita fascista se convertiu em um ator político relevante no país. Sin embargo, ela não teria essa relevância sem lo sucedido antes e sim que as tradições autoritárias e conservadoras da sociedade brasileira lhe deram viabilidade, al menos hasta certo ponto. Os acontecimentos recentes em Brasil indicam como essa continuidade dentro de períodos históricos largos merece ser vista com mais atenção, pois fantasmas do passado podem ressurgir, pero solo lo hacen se permaneceram hibernando al menos parcialmente em los momentos menos propícios. Muchas gracias. Muchas gracias, João Fábio. Vamos entonces a dar paso a los dos comentarios de cada una de estas intervenciones. En primer lugar, le vamos a dar la palabra a la doctora Eugenia Alié, que va a comentar el trabajo de la profesora Magdalena Broquetas. Una breve presentación de Eugenia, que es doctora en Historia y Civilización por la Escuela de Altos Estudios y Ciencias Sociales en Francia, es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y es directora de dos proyectos de investigación en este momento: hacia una historia del presente mexicano, régimen políticos y movimientos sociales, y 19S, experiencia, memoria y movilización social. Antes fue directora de proyectos como Memorias Públicas del Movimiento Estudiantil de 1968 en México y Conmemoraciones de Pasados Recientes Violentos, Memoria e Identidad, una comparación entre México y Uruguay.
Es autora de Las batallas por la memoria, los usos políticos del pasado reciente en Uruguay, y es coordinadora de las luchas por la memoria en América Latina, historia reciente y violencia política. Y le damos la palabra entonces para comentar el trabajo de Magdalena. Gracias. Antes que nada me gustaría comenzar por agradecer la invitación para estar aquí y comentar el texto de Magdalena Broquetas, a los organizadores, en especial a la doctora Clara Lida. El texto de Magdalena es un texto original, innovador y provocador en general sobre las derechas en Uruguay. En él estudia, ¿no?, como ella misma ya lo presentó, las derechas uruguayas en la década de 1920, tomando esta década como una larga década que va desde las reformas vallistas de 1916 hasta el golpe de Estado de Terra en el 33. Y, ¿no?, toma como eje la reacción que estas derechas tuvieron ante las políticas modernizadoras y reformistas de Valle. Y luego me gustaría regresar un poco a esta cuestión de la centralidad de Valle, ¿no?, en realidad en el texto. Mis comentarios en general se dividen en dos partes, aunque están ligados. Y por un lado, como muchas preguntas, ¿no?, que el texto de Magdalena me provocó. Y por otra parte, como algunas sugerencias ligadas a estas preguntas que creo que podrían enriquecer un poco tal vez el texto, que ya de por sí es interesante. Como ella misma lo dijo, ¿no?, dividió su texto en 4 apartados, ¿no? Y el primero, del que no hablo mucho, ¿no?, me parece importante porque justamente pues hace un rastreo de la historiografía uruguaya dedicada a las derechas, ¿no?, en el primer tercio del siglo XX. De alguna manera es como un ensayo por comprender las formas en que las derechas, así llamadas hoy en día, ¿no?, pero que como ella misma lo señala, tuvieron también otras denominaciones en otro momento, han sido entendidas desde los años 80, ¿no? Y bueno, revisa para ello a los principales historiadores uruguayos del siglo XX, que además casualmente abordan estos temas, ¿no?, como Gerardo Caetano, José Pedro Barrán, Clara Aldigui. Y bueno, a partir de este análisis, Magdalena menciona, algo que no dijo ahora en la ponencia, pero menciona 3 periodos ligados a esta historiografía, ¿no?, por lo menos 3. Y sin embargo, ¿no?, me falta en este análisis como detallar por qué se trata de 3 periodos, ¿no?, de cuándo a cuándo va cada uno, ¿no?, y qué los hace diferentes entre sí, ¿no? Creo que es mucho más claro en el caso del último momento, el de la historiografía actual, por esta visión transnacional y comparada que ella misma mencionaba. Pero para los otros 2 periodos parecen como más desdibujados frente a una enumeración de obras y autores, ¿no? Creo que ahí podría aclarar un poco más esta cuestión historiográfica, ¿no? En ese mismo apartado hay una parte en la cual Magdalena se refiere a la falta de problematización general que ha existido sobre la denominación del sujeto objeto de estudio, ¿no? Y a partir de ese momento, justo como que de repente no queda claro si ella está ya tratando de explicar su posición frente al objeto o si más bien está detallando el análisis historiográfico que se ha hecho, ¿no? Entonces creo que ahí se podría también como aclarar un poco más, sobre todo aclarar esta sección del texto para los sectores estudiados, ¿no? Como que vale la pena tal vez ahí reflexionar un poco esto. Y algo que también me quedaba como a lo largo del texto, ¿no?, la pregunta en términos generales, claro, no sé cómo fue planteado la petición de las ponencias, de los artículos, ¿no? De repente no se ven por ahí tanto las fuentes primarias con las cuales se ha trabajado, ¿no?, como tal vez haría falta, o a mí me hacía falta, ¿no?, ir como refiriéndolas un poco, ¿no? Y también tal vez un poco desde el principio del texto, a mí me gustaría ver como una aclaración de qué entiende Magdalena por derechas en Uruguay, ¿no? Evidentemente es un tema que se trabaja a lo largo del texto, pero como que se va diciendo a lo largo del texto, y creo que empezar como con una propuesta muy clara, ¿no?,
sería bueno, dado que es un punto fundamental para el trabajo, ¿no? Como que en un primer momento, cuando uno empieza la lectura, de repente no está claro si derechas implica partidos políticos, clases sociales, definiciones ideológicas, ¿no? Después ella misma lo va a mencionar, hay también sectores empresariales que están siendo incluidos en este análisis, pero creo que justamente como que al principio del texto podría resaltar la originalidad de su propuesta frente a toda la historiografía existente, ¿no? O sea, como que podría ser más contundente, ¿no? En ese sentido, ¿no? En la segunda parte del trabajo, ¿no? En donde Magdalena busca rastrear la conversión de las derechas a la... quizá hay un punto acá que se me fue. Sí. Respecto también a esta historiografía, ¿no? Como me surgía la pregunta, ¿podríamos pensar tu texto como parte de esta nueva historiografía? ¿No? Y si es así, ¿no? Tú mencionas que bueno, uno de los puntos fundamentales es el enfoque transnacional y comparativo, ¿no? Me queda claro que quizá en esta ponencia no se trataba de hacer eso, pero si no, como aclarar un poco pues tu vínculo con esa nueva historiografía, ¿no? O si se alinea a otra, es una nueva forma de entender también las derechas en Uruguay a principios de siglo. Ahora sí regreso. Entonces, en el segundo apartado, ¿no? En donde Magdalena rastrea la conversión de las derechas a esta democracia política, que creo que es un punto fundamental y que también es como muy sugerente por su originalidad respecto a trabajos ya existentes. Y ahí me parece que se puede señalar un punto que creo que puede ser aplicable como para el artículo en su conjunto. Hay muchas explicaciones históricas a lo largo del texto, lo cual está muy bien. Sin embargo, yo traté de leerlo como un lector no conocedor de la historia uruguaya, ¿no? Alguien que no sabe qué es lo que pasa. Y creo que en la explicación que hubo ahora de la ponencia fue mucho más claro que lo que creo que es en el texto, ¿no? O sea, partiendo de que Uruguay no siempre es un caso conocido, es complicado, es diferente, ¿no? De repente, por ejemplo, en una parte de las conclusiones señalas, bueno, como la diferencia entre los partidos políticos, la ley de lemas, todo eso que para alguien que no está dentro del caso uruguayo es como, no se entiende nada, ¿no? Como partidos que son de derechas pero también tienen izquierdas, ¿no? Por eso, creo que por eso es importante un poco, como en este caso específico, mencionar la cuestión de qué se entiende por derechas, porque en el caso de Uruguay, pues no son partidos políticos, ¿no? Digo, y entonces creo que eso como que valdría la pena como aclararlo muy, muy bien, tal vez en una especie de pequeña introducción al inicio del texto. Se me ocurre, pero no lo sé, son simplemente comentarios. ¿No? Como cómo se configuraba el sistema político en Uruguay a principios del siglo XX. Es evidente que tu interés está en el estudio de las derechas, y no respecto al espectro partidario, ¿no? Y eso creo que es justamente como el aporte, ¿no? Algo interesante del texto. Quizá vale la pena como aclarar algunos aspectos en ese sentido, ¿no? Desde el inicio. Ahí también yo, por supuesto, pensaba, depende de a quién va dirigido el texto, como siempre. Yo me imaginaba que era parte o podría ser parte de un libro, ¿no? Que finalmente surgiera también de estas discusiones, y bueno, pues ahí también toca a los editores ver, ¿no? estos puntos. Ok, sí. Con respecto a esto de los partidos, ¿no? También lo señalas, ¿no? Pero quizá eso, ponerlo como al principio, esta diferencia entre el Partido Colorado y el Partido Nacional, que más que por una cuestión ideológica pasa por una cuestión rural-urbana, ¿no? Creo que puede ser interesante. Incluso me surgían preguntas con respecto a eso, ¿no? Ahora voy a ellas, ¿no? Que era justamente las diferencias entre estos apoyos a los distintos partidos. Yo me preguntaba si la reacción de las derechas urbanas fue similar a la de las derechas rurales, ¿no? En ese sentido, o si simplemente lo tomas en torno al apoyo, digamos,
Del Partido Nacional y del Partido Colorado. No sé, me surgían como preguntas, ¿no? Y luego algunas otras pequeñas cosas que también quedan como muy centrales. Tú misma lo decías, ¿no? En la ponencia hablo mucho de Valle, ¿no? Y creo que sí, creo que porque de alguna manera es nodal en el texto, ¿no? Justamente el análisis pues parte de esta reacción frente a las reformas de Valle. Y ahí me preguntaba, no, tu texto no es sobre Valle, pero ¿cuáles eran los apoyos de Valle? Es decir, finalmente, si hubo esta reacción tan fuerte desde la derecha, ¿cómo fue o no que logró sostenerse? De alguna manera, si no, como que falta la explicación sobre el gobierno, que de todas maneras, obviamente, tú das en el siguiente punto, que es, bueno, ¿no? Llega el golpe de Terra. Incluso me preguntaba si de repente, siendo tan importante todas las reformas vallistas, si por ahí no tendría que estar incluso en el título, ¿no? Porque es como tan importante esa reacción que tal vez como que no dejarlo fuera, ¿no? Porque es central al texto, me parecía, ¿no? ¿No? Creo que simplemente para terminar, ¿no? Creo que es un artículo bien armado, bien desarrollado, ¿no? Que da pistas originales para pensar las derechas en Uruguay. Y quizás simplemente un poco algo que se comentaba hace unos minutos, ¿no? Como sí dejar muy clara los antecedentes a esto que se va a dar ¿no? a partir de las reformas de Valle. Bueno, creo que eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Eugenia. Vamos con el segundo y último comentario a cargo de Ernesto Bojorlavsky, que comentará el trabajo de Fabio Bertoña. Ernesto es doctor en Historia de América Latina por la Universidad Complutense de Madrid, es profesor de Historia de América Latina del siglo XX en la Universidad Nacional de General Sarmiento en Argentina y es investigador del CONICET. Se ha especializado en Historia comparada y transnacional de las derechas en Argentina, Brasil y Chile en el siglo XX. Coordino desde 2010, junto con Olga Echeverría, la realización del taller de discusión Las derechas en el Cono Sur siglo XX y desde 2014 el Coloquio Internacional Pensar las derechas en América Latina. Coordina también en la actualidad el grupo de trabajo de Claxo, Derechas Contemporáneas, Dictaduras y Democracias. Su último libro es Laicidad de América Latina, Política, Religión y Libertades desde 1810, editados por Jurídicas de la UNAM. Y ha compilado varios libros sobre problemas de las ciencias sociales y la historia en América Latina. El último es Circule por la derecha, Percepciones, redes y contactos entre las derechas sudamericanas, 1917-1973. Le damos entonces la palabra a Ernesto. Bien, muchas gracias. Entonces, quisiera destacar algo sobre la trayectoria del autor de esta ponencia. Cualquiera que se acerque al currículum de Fabio puede sentir cierto mareo por el volumen de la producción. Uno podría tener la sensación de que cuando habla con él, habla prácticamente con un estado de la cuestión sobre las derechas en Brasil en buena medida. Y en ese sentido, más como co-coordinador del evento, celebro su incorporación y celebro que haya podido escribir este texto que tiene un tono necesariamente analítico y de reflexión historiográfica más que de investigación, ¿no? Es un texto de diálogo con lo que ya se ha escrito y no con fuentes de primera mano, ¿no? Es un texto que es un ajuste de cuentas con la bibliografía, pero que también es un ajuste de cuentas con sí mismo, ¿no? No en el sentido psicoanalítico, sino en el sentido de ser capaz de revisar qué es lo que uno ha hecho en años anteriores. Fabio tiene una disposición innata a la comparación, resultado de
de su formación, de su curiosidad, de sus viajes. Entonces, en la ponencia uno puede encontrar comparaciones al caso de Italia, al Reino Unido, pero también a casos que normalmente no son objeto de comparación, como Australia, ¿no? o Sudáfrica. Entonces, celebro yo la incorporación de esa dimensión historiográfica. Los temas que él aborda en su ponencia son eminentemente dos. Él los presenta como preguntas. El primero de esos temas es cómo y por qué la derecha liberal conservadora en Brasil coqueteó con el fascismo y con la salida autoritaria en los primeros años 20, pero rápidamente se olvidó. Aquello constituyó más un amor de verano que realmente un matrimonio de larga duración, ¿no? Digamos, esa es una pregunta que se responde en una clave que es más de una sociología política de las élites, ¿no? En clave de si se trató de una élite demasiado liberal o demasiado poco liberal, ¿no? Y por qué no hubo un nido para el fascismo allí, por lo menos en los años 20. Y la segunda pregunta es, bueno, ¿qué acerca y qué diferencia a los pequeños y un poco estrambóticos partidos fascistas de los primeros años 20, sobrepoblados de italianos, respecto del integralismo, que devino el más importante partido fascista fuera de Europa? Esta segunda pregunta se responde mucho más con las herramientas de una historia política y de una historia de las ideas. No solo porque son las que brindan las preguntas y la metodología para esto, sino además porque los sujetos que se revisan son a la vez políticos e intelectuales, ¿no? Son políticos / intelectuales, lo cual nos da también algún dato sobre las formas y las velocidades en las cuales en Brasil se fueron creando distintas élites, ¿no? O fueron diferenciándose funciones específicas de las élites. Yo tengo una serie de preguntas, más que comentarios, de preguntas para seguir dándole vuelta a estas dos preguntas. Empiezo por una de las últimas cuestiones que planteó Fabio, que es, bueno, ¿cómo uno puede explicar la debilidad del fascismo para instalarse en Brasil hasta 1932, ¿no? Y ahí hay tres grandes explicaciones, que son, por un lado, la explicación en clave estructural. Entonces, Brasil no tiene un corazón liberal, no hay una tierra en la cual pueda germinar una semilla de modernidad, y entonces en lugares como la Alemania influida por los Junkers o el área menos desarrollada de la Europa mediterránea, bueno, eso tiene algunos rasgos que permiten o que inhiben, ¿no? Una explicación más en clave civilizatoria, clave más civilizatoria, perdón. La segunda es una explicación más coyuntural, que básicamente lo que hace es mirar cuál es el impacto de la crisis del 29 y por qué esos impactos diferenciados permiten o no, espacio político para que prosperen o no. Y la tercera es una explicación más ocasional, o como diría Carr, en clave de la nariz de Cleopatra. Esto es, Plinio Salgado tuvo una serie de virtudes, de capacidades, de ego insaciable que lo empujó y que le permitió crear, recién después de 1932, una criatura que antes no. Así como están expresados, a mí me llamó la atención la similitud que hay, la posible manera de explicar esto, con lo que señalan McKinnon y Petrone en su libro acerca de cómo se ha explicado el populismo clásico en América Latina. Ellos dicen, para ellos hay una explicación que es la que pone el acento en los discursos, que se la dejo de lado, pero después hay una explicación que es la que brinda la sociología de la modernización, aquella que sostiene que América Latina nunca terminó de modernizarse completamente, hay una serie de asincronías, ¿no? Y que esos desacoples son los que explican por qué nunca pudimos tener un capitalismo como la gente, nunca tuvimos un proletariado como la gente, sino que siempre algo renguea en términos civilizatorios. Después,
la que le sucedió es la explicación más histórico-estructural, ¿no? En clave de teoría de la dependencia. Esto es, para entender el populismo no hay que irse a las raíces hispano-católicas machistas de nuestro continente, sino que hay que mirar la crisis del 29 y hay que mirar la ausencia de un sujeto burgués que sea capaz de llevar adelante ese proyecto histórico, ¿no? Y la tercera explicación es una más coyunturalista, ¿no? Es la que puede hacer James French sobre el vínculo entre trabajadores y Vargas, o la que puede hacer Daniel James sobre los trabajadores y Perón. Hasta ahí me parecía bastante asimilable, ¿no? Ahora, lo que yo diría más a título de provocación es lo siguiente. Esta explicación parece una explicación de mamushkas, ¿no? Como en 3 niveles, ¿no? Ahora, el chiste es, o para mí lo que me gustaría saber es cómo se vinculan las mamushkas, ¿no? Cómo operan, cómo se mueve eso, para que efectivamente uno pueda percibir qué pasa con esas escalas, con esos actores, en qué sentido la crisis genera más espacios, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los intereses económicos que terminan olfateando que quizás hay algo mejor en el integralismo que en las fuerzas conservadoras tradicionales, ¿no? Eso, ver cómo se mueven esos objetos. Preguntaría, o más bien afirmaría algo por lo cual bien podrían expulsarme del gremio de los historiadores, que es la siguiente. A mí me parece que el éxito del fascismo en el 32, a mi entender, parece tener muy poco vínculo con el pasado inmediato. Es decir, me da la impresión de que las etapas anteriores no van mostrando ni un salto cualitativo ni una acumulación. Más bien, si uno va mirando esas etapas, todo conduce a que tengan un lugar cada vez más marginal, ¿no? Y de repente, en pocos meses, en el 32, aquello prende, hace ignición, la mecha prende fuego y efectivamente se expande enormemente. Entonces, me parece que ahí lo que uno encuentra es más ruptura que preparación en los años 20, ¿no? No sé cuánto se va amasando y cuánto tiene de novedad. Esa es la pregunta. Digamos, si los años 20 son eslabones perdidos o son eslabones prescindibles que no conducen a lo verdaderamente impactante que es el 32, ¿no? Me preguntaba también por los vínculos que hay entre la militancia política, ya sea en los micropartidos fascistas, las formas de la derecha política más tradicional y el origen social. Esto es, ¿qué intereses socioeconómicos parecen defender? ¿O funcionan, por el contrario, en una esfera absolutamente, no sé, de partidos que no están canalizando, no están llevando, no están representando intereses económicos específicos? Lo que defienden los microfascismos y lo que defienden los hombres de la derecha más tradicional. ¿Son intereses económicos distintos o son sencillamente candidatos que se ofrecen a representar de la mejor manera el statu quo? ¿Puede pensarse esto o no? Digamos, ¿cuánto pesa la ideología para explicar las divisiones al interior de las élites? ¿Cuánto pesan los intereses? ¿Cuánto pesan las diferencias regionales? Me preguntaba por último 2 cosas. Una, inspirado acá por la presencia de Sandra Macchi, ¿qué pasa con las mujeres? Porque las mujeres tienen mucha presencia en el integralismo. Ahora, ¿esto lo inventa Plinio? En ese sentido, ¿es una ruptura respecto de ese pasado? ¿O es que la presencia femenina está invisibilizada antes del 32? ¿No? Y por último, queda claro que la élite brasileña es una criatura muy particular, y una de esas particularidades, a mi entender, es su nivel de unidad, ¿no? Su nivel de unidad y además su nivel de autoconfianza, ¿no? Y no estoy hablando de 2018 solamente. Tiene un nivel de autoconfianza, o uno podría decir, está completamente segura que no tiene enfrente nada para temer, salvo en muy contadas ocasiones. Quizás en el bienio rojo,
quizás en el 62, 63, 64, quizás en 1989, 90, y no hay muchas más ocasiones de miedo, ¿no? Ahora, esa seguridad descansa, como bien Fabio señala, en la convicción de que tienen el control completo de las Fuerzas Armadas, o en todo caso de que no hay intereses divergentes entre Fuerzas Armadas y la clase dominante. Eso efectivamente, mirado desde Brasil, parece natural, ¿no? Ahora, cuando uno sale de ahí, descubre que la sumisión del ejército respecto de la clase dominante es una posibilidad, ni siquiera es la regla en Sudamérica, ¿no? Entonces, yo invitaría a problematizar un poco ese dato, ¿no? Porque no es universal en el espacio. En los mismos años 20, uno tiene intervenciones recurrentes de oficiales en Chile y en Ecuador, ¿no? Exactamente en los mismos años 20, pero también tiene el caso que Fabio mencionó de los tenentes, ¿no? Que están dando señales de que ya no hay una completa coordinación entre la derecha tradicional y las Fuerzas Armadas, ¿no? Eso. Muchas gracias. Bueno, ¿podemos dar la palabra a los ponentes o abrimos al público? ¿Qué prefieren? Entonces, abrimos al público. Están pateando la puerta. A ver. Simplemente comentarles que resulta cierto incorporar una política cíclica a ustedes como presidente, pero como tiene su presión de aparentemente saber la organización de información con su siglo, que es el tiempo francés. Me parece que él conoce muy bien sobre los fascismos europeos incorporados a la colonia italiana española en América Latina. ¿Influyen de alguna manera en eso del fascismo italiano o el español? ¿Y de qué manera? Eso es aquí ya. Sí. Yo tengo una pregunta para Magdalena y otra pregunta para Fabio. Primero quería agradecer a ustedes por sus ponencias muy interesantes. La pregunta para Magdalena, ¿qué opinaron las derechas del voto secreto masculino universal en España? Para Fabio, un poco complicado. Ahora, el nacionalismo argentino no estaba unido bajo un líder después de la muerte de Uribe, pero muchas veces los grupos actuaron juntos y compartieron más o menos las mismas ideas. Entonces, me pregunto, ¿era necesario tener un líder, un Führer, para tener influencia en la sociedad y en la política? Porque la influencia del nacionalismo duró mucho tiempo. No sé si tal vez, y me pregunto a mí, no solamente a vos, no sé si tal vez era más importante la creatividad y la capacidad intelectual de los líderes de los integralistas, Pino y otros. No sé si ese fue el factor más importante. Gracias. Aquí. Una pregunta para Fabio. Para Fabio, una de las características, creo, de la evolución intelectual de la derecha más autoritaria, que tiene un peso político del marxismo,
digamos, una derecha más autoritaria. En Brasil, cuando comparas, en una brevísima comparación, digamos, creo que la dinámica secular, no católica reaccionaria, está probablemente más presente en Brasil. Te quería preguntar, para Magdalena, si pudieras desarrollar un poquito digamos, hay este catolicismo social de los días, reina la Unión Democrática Católica, se manifestó etc. ¿Qué sucede después de los años, digamos, de la fin de los años 20 y 15 de los años 20? Más a la derecha, tiene una posición más digamos, de las instituciones. Sí, a ver, un momento. Yo he contado 4 preguntas más en el público. Está Elio, Clara. ¿Tú no? ¿Tú? Bueno, me puedo abstener si no. No. Para organizarnos. Y Horacio. Lo que le pido es que sean 4. Que sean breves en las preguntas porque tienen que contestar. Y el tiempo se va a acabar. Sí, entonces está Elio, perdón. Brevemente, ¿hasta qué punto en el caso de Brasil las élites brasileñas comienzan a pensar más en copiar los modelos de Estados Unidos? Pienso en los escritos de Monteiro Lobato, por ejemplo. No soy especialista en Brasil. Hay los modelos americanos que Portugal sería una potencia colonial que a los brasileños no les dice nada. Quizá en el caso del resto de América Latina hay la nostalgia con España, la madre patria, ese tipo de cosas, ¿no? En cambio, hasta qué punto esas élites brasileñas no toman el modelo americano. Y en la configuración de las derechas, el papel de los presbiterianos de la Universidad Mackenzie, o sea, que también pueden generar de alguna manera un diálogo con los católicos de lo que es ser conservador, lo que es esa derecha americana, o sea, ese modelo que hay en el caso de Brasil. Porque luego, en el golpe del 64, la Iglesia Católica, los presbiterianos y los bautistas de origen americano participan activamente en el golpe, y Brasil tiene a Heiser, que es el protestante, presidente de la República, ahí en la derecha. Y después, otra pregunta estaría estas corrientes ultraconservadoras, pero que quedan fuera, como tradición, familia y propiedad, o Plinio Correa de Oliveira, que no encuentra un carril en la institución. Horacio. Bueno, yo me voy a remitir inicialmente a lo que decía Eugenia, la pregunta dirigida a Magdalena, ¿no? ¿Qué es la derecha? Yo creo que está latiendo acá un problema de qué es la derecha. Recién Elio complicó las cosas más metiendo a los protestantes, etcétera. Me parece que en las dos ponencias hay un deslizamiento, ¿no? La derecha en Brasil es libre, salvado, integrismo, y también un programa sobre el movimiento del Estado Novo, sobre el socialismo, el anticomunismo del estudio, etcétera. En el caso de Uruguay, pues formas de la derecha en Luis Alberto Herrera, en algunos sectores del partido. Pero me parece que esta dificultad en tematizar la complejidad de las formas de derecha, es decir, el pragmatismo y la diversidad que las derechas adquieren, me parece que sería una reflexión más fuerte, ¿no? Es decir, ¿qué decimos cuando hablamos de la derecha en el contexto político? ¿Es solamente la derecha más integrista, solamente la derecha más radical? ¿Es un conjunto de formas dentro
parece que nada más no es una pregunta específica, no tengo reflexión en torno a este objeto mismo de discusión de este seminario, ¿no? Decimos en cierta fragilidad, como podría decir particularmente con la izquierda pasa lo mismo, ¿no? La izquierda tiene una diferencia, me parece que tiene mucho más claro, o tuvo mucho más claro en su desarrollo histórico, la afirmación ideológica, teórica, doctrinaria. La derecha me parece que tiene un pragmatismo mucho más amplio, mucho más abierto. Pero lo dejo a una reflexión más general. Manuel. Sí, bueno, pues solo tengo una observación para João Fabio. Cuando oí la periodización de la recepción del fascismo, la verdad es que me parecía que hablaba de España, porque en los 20, pues el catolicismo, que es el factor común, la figura del enciclopado de hierro, la figura individual, la capacidad que tenían de resolver los problemas de conflictividad social con sus medios militares civiles, la rivalidad entre España e Italia que hacía que eso no entraba, pues como que había que perspectivas de comparación. Norberto. Bueno, empiezo. Cuando estaba leyendo las dos presentaciones, como sentía que Godot nunca llegaba, ¿no? O sea, la derecha autoritaria se resolvía en estos arreglos al interior del propio Estado, que es más tu caso, Magdalena. Entonces, mi pregunta para vos es, ¿hay un componente popular en estas derechas? ¿O es solamente el juego político tradicional de la política uruguaya, valga la redundancia, ¿no? Porque al no tener la Iglesia como un factor organizador de los sectores populares, parecería que falta alguien que catalice una derecha popular, ¿no? Entonces parece que todo se arregla al interior del Estado. Y Fabio, una pena que hayas dejado de fuera de tu texto la primera parte donde discutís a Bobbio, porque ahí la primera pregunta de Horacio estaría contemplada, ¿no? Pero la otra cuestión es que en la década del 20, evidentemente, por lo menos desde mi punto de vista, tenemos dos movimientos. Por un lado, el delientismo y el modernismo, ¿no? Los descendientes de la Semana del Arte Moderno, son dos semilleros de formación de cuadros intelectuales, pero no políticos, sacando a Plinio Salgado. ¿Sí? Se reducen en expresiones intelectuales, artísticas, pero que no impactan en el... Y por el lado de los tenientistas tenemos un semillero también para el lado de la izquierda y para el lado de la derecha, ¿no? Grupos que seguirán con Prestes y otros que se incorporan al interior del Estado después del golpe del 30. Entonces, aparentemente, digamos, a lo largo de la década del 20, la segunda cuestión es que parecería que la política brasileña es política regional y no política nacional. La Liga del Trabajo en Ceará, la otra liga que mencionaste de Río Grande do Sul, que para mí fue una gran novedad, ¿no? Pero que están sumidas a la lógica de la política regional. Digamos, en el Río Grande do Sul hay una disputa que ya viene y que se continúa por el control del Estado regional. Así como en Ceará, lo interesante de la Liga es que también está en diálogo con los círculos católicos, ¿sí? Y por lo tanto está en diálogo con la Rerum Novarum y con la política social de la Iglesia, que puede o no derivar en fascismo, ¿sí? Me parece, pero bueno, vos sos el especialista. Y si no tuviésemos, digamos, en este Esperando a Godot, si sacásemos la década del 30, no hay una política autoritaria de masas en el Brasil en ningún momento, ¿no? Parece ser un fenómeno concentrado en un determinado momento. No sé si eso, complementando un poco la reflexión de Ernesto, ¿no? Parecería que no hay una amenaza
hasta el nuevo milenio, Hasta hoy. hasta hoy, Sí. 2018, no habría una amenaza de los sectores populares a esa hegemonía, ¿no? Bueno, el golpe de 64, pero en fin, es discutible también si hay una amenaza de masas o si es un arreglo al interior del Estado. En fin, eso discute. Bueno, entonces vamos a, le damos la palabra primero a Magdalena, luego a Fabio. Hay todavía un poco más de tiempo porque empezamos más tarde. Supongo que tenemos como 10-15 minutos para cerrar. Bien, gracias. Intento ser breve, igual por consideración, no pensé en decir ahora. Gracias, Eugenia, por los comentarios y gracias por las preguntas. Obviamente tomo alguna cosa y me parece más compartible y otras quedan para seguir pensando. Ahora, por esta cuestión tan crucial de qué es derecha, cómo definir derechas, es el meollo de la cuestión. O sea, yo lo planteé de manera quizás un poco silvestre. Parece, ¿no?, en sucesivas instancias nos ha resultado menos productivo encasillarlas y decir es esto, que intentar identificar estos rasgos ideológicos, praxis, marcos de alianzas, y entonces aparece todo lo que fueron nombrando. Además, a diferencia de la izquierda, no es un sujeto plural que por lo general no se autoidentifica, no está a gusto con el término, no está a gusto con la categoría. O no es derecha, o es conservadora, o es posicionista, pero no va a haber un vínculo familiar. Entonces, y en particular en el caso uruguayo, yo a veces siento, y no sé si con agrado, que me he transformado como una especie de embajadora que quiere demostrar que Uruguay sí tiene una derecha, ¿no? Y ¿no?, esa idea de que Uruguay no tiene una verdadera derecha, que la violencia política y social no es tan radical, que no hay tanta sangre derramada. Y entonces por eso me gustó hacer esto, que es un abordaje bibliográfico. O sea, yo lo quiero ver más como, no hay fuentes porque no, es un trabajo con lo que hay y intentando marcar una forma distinta de mirar en donde probablemente cabría revisitar fuentes. Pero lo que justamente lo que quise mostrar es que si nos encasillamos en sectores conservadores o partidos, en el caso de Uruguay el problema es peor porque ni siquiera hay un partido de derecha, por eso dije al pasar, el partido de derecha no funcionó, hay un bipartidismo histórico que esconde un sistema de partidos múltiples. Y está bien esta observación que hacía, porque es muy complejo el tema de la legislación, de los lemas, y entender que está hecho, ¿no?, quizás es un juego también de élite, de poder, está hecho justamente para garantizar la permanencia del bipartidismo. Esto se rompe recién en la década del 70, cuando surge y cuando gana el Frente Amplio. Pero en todo caso es eso, ¿no? Me parece que sigue siendo la vía más confiable enfocar y desconfiar de la autopercepción, ¿no? Discutirles esto. En cuanto a los apoyos del vallismo, justamente el vallismo queda con pocos apoyos en el periodo que a nosotros nos interesa, pero en el periodo previo, que también está ahí, yo lo salteé, bueno, es el partido del Estado, el Partido Colorado, enormes apoyos de sectores medios, urbanos, del funcionariado, que crecen, pero también otra categoría que tenemos que interpelar, que muchas veces esta historiografía adopta, es esta idea del Partido Nacional medio rural, Partido Colorado ciudad, o caudillo doctores. O sea, eso no es así, porque los dos partidos en realidad se modernizan, vienen de la estructura decimonónica, con toda la dinámica de pactos y de caudillismo local, también el Partido Colorado. Entonces es más complejo, ¿no? No diría exactamente que la línea podría ser entre urbano y rural. El voto secreto lo apoyan, porque el Partido Colorado tradicionalmente manipulaba el sufragio. Entonces es también una forma de acabar con la manipulación del sufragio del Partido Colorado y del vallismo, ¿no? Entonces hay un apoyo pragmático, hasta donde yo sé es una salida, viene en el paquete de apoyo a esta opción más democrática. En cuanto a la Unión Cívica y a los católicos, bueno, ellos, Antonio, en los 30 van a apoyar a Terra, van a estar con Terra, van a ser uno de los sectores más antisemitas. O sea, el diario del pequeño
este partido católico es impresionante, el nivel de antisemitismo creo que es el más radical, incluso más que en el anarquismo actual también, más. Y van a tener, en el Partido Católico va a haber una cúpula muy conservadora, como nombraste algunos, y una base un poco más plural, pero siempre va a estar dependiendo de las alianzas, porque en efecto hay una cuestión con esto de el lugar que tiene el Estado en la sociedad, ¿no? Y los partidos dentro de este Estado y el sistema de alianzas. Creo que no quiero copar más, sino simplemente esto que decías de la derecha popular, no hay una derecha popular creo hasta los 50, o sea, acá es otra cosa que pasa, después hablamos. Se me acabó el tiempo. Sí, va a haber comida, ya estamos sobre la hora de la comida, nos están esperando en el comedor, de modo que por favor, Fabio, breve. Para ser más rápido, ¿puedo hablar portugués? Si puedo, es más rápido, mucho más rápido. Porque se debo escolher todas as palavras, é difícil. Então, em português. Gostei muito do que o Ernesto disse, eu acho que eu não tinha pensado nisso. Tem muito mais ruptura do que acumulação de forças entre os anos 20 e 30 na direita brasileira, sem dúvida. Mas a questão pergunta, como então eles conseguiram essa ruptura absurda? Você tem toda a razão que é essas mamushkas, tem toda a razão. Agora, e são fatores estruturais, conjunturais, e eu acredito que a liderança unificada é um fator muito importante. Eu acho que isso permite canalização de forças. Agora, como se combinam essas mamushkas, não consegui descobrir ainda. Eu acho que para nós historiadores falta muito um laboratório onde nós pudéssemos jogar as coisas e testar várias combinações para chegar a uma resposta. Não temos. Então, gostei muito dessa parte, realmente é muito interessante. E, para responder rapidamente a não todas as questões, mas a maioria, eu acho que a questão básica que está no ar aqui chama-se mobilização popular. O grande rasgo, que separa a elite tradicional brasileira do integralismo é a mobilização popular. A elite brasileira é uma elite escravista, ultraconservadora e, naquele momento, extremamente secular, positivista. O catolicismo entra como aliado, mas não como... Em Vargas é ateu, inclusive, pelo que dizem. Ele não quer saber... O catolicismo entra como um aliado, não como o que dá força. Então, a elite brasileira não olha com tanto interesse para o catolicismo, tem uma relação muito particular com os Estados Unidos, em termos geopolíticos, aliança, os bons amigos Brasil e Estados Unidos há décadas, isso afeta também a relação. Mas, e o que a elite brasileira, essa elite, não gosta? Que o integralismo é mobilizador, como um bom fascismo que é. Então, ele mobiliza a classe média, aí sim tem uma diferença, a classe média, em boa parte da classe média, é integralista. O integralismo mobiliza grupos marginais, por exemplo, muitos negros se tornam integralistas. Mobiliza filhos de imigrantes, uma quantidade absurda. Nos estados do Sul, a porcentagem de filhos de italianos e alemães, poloneses, integralistas é inacreditável. Inacreditável. Então, mobiliza os imigrantes. Mobiliza as mulheres, o que para muitos grupos católicos era insuportável, mas mobiliza as mulheres. No exército também, você tem razão, o exército não é simplesmente uma pecinha controlada pela elite. Mas qual é o problema do exército brasileiro naquele momento? Eles querem acabar com as divisões que marcaram o exército por décadas. Controlar o país inteiro, eliminar as milícias locais, fazer a política nacional ser nacional e o exército não ter mais divisões. E isso é padrão em todos os movimentos fascistas, nessa relação, a milícia fascista e o exército. O exército brasileiro tem muitos militares de baixa patente que são integralistas. E o exército entra em... Temos que destruir o integralismo, porque se ele continuar, nós teremos desunião nas fileiras do exército. Então vamos apoiar quem? Vargas. Então Vargas, a bandeira que permite que Vargas absorva o apoio do exército, das classes médias, da Igreja Católica num certo momento e etc., é a bandeira: eu não vou fazer mobilização popular, eu vou fazer uma ditadura bem autoritária que vai controlar toda a situação e o povo continuará no seu devido lugar.
E se é para procurar eu acho que é basicamente isso, e se é para procurar uma continuidade, é isso mesmo que está acontecendo no Brasil nos últimos anos. A elite tradicional deixou a direita radical tomar conta das ruas e do Facebook, porque é do seu interesse, mas assim que ela assumir o controle de novo, ela vai jogar essa direita radical para o lado. Espera-se, né? Espera-se. Então, graças. Eu creio que é mais ou menos isso.